que ya estamos grabando la sesión del día de hoy. ¿Sale? Eh, pues muy buenas tardes, noches, o lo que sea, ¿verdad? Pero creo que son noches ya. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. A ver, permítanme. Y listo, aquí estamos el día de hoy, me dijeron. A 20. 20. 20 de julio. Híjole. Ya se está acabando el mes y el cuatrimestre, chicos, no puedo creerlo. A ver, vamos a ver, y a noveno, LMC noveno, 20 de julio y vamos a hacer el pase de lista de rigor, así es que estén atentos, chicos. ¿Sí se ve? Ok. Sí, profe. Sí, sí, Arm- sí. ok. Armendáriz Juan Daniel. Presente. Ah, ok. Auces Marco Alejandro. No vino Auces, no ha llegado. Qué Castillo raro. Osvaldo, ok. Contreras Angélica Yajaira. Escobar Arlet, Presente, perdón. ¿sí es Arlet? Ah, no, Contreras Angélica, Camarillo. Ajá, presente. ahí está. García Diana Areli. Gutiérrez Carlos Arturo. Presente, profe. Hernández Giselle. Mendoza Daniel. Presente, profe. Navarrete Edgar Andrés. Presente, profesor. Buenas tardes. Ok. Edgar, muy bien. Venegas Juan de Dios. Y Villalobos Omar. No, no vino Villalobos. Muy bien. Ah, no, si alguien. Omar. Omar, ¿dónde está Villalobos? Omar, ahí está. Si es Omar el MC, ¿verdad? Villalobos. Ok. Y listo, con eso quedamos con el pase de lista de rigor. Y con ello pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, primero que nada, pues estamos en la semana número 10. Sí, semana 10. Sí, semana 10. Nos quedan dos, tres clases aproximadamente. Entonces, quiere decir que ya estamos avanzando más con lo que es el programa. Ustedes se llevaron una tarea a la clase anterior a la pasada y en la pasada simplemente pues estuvimos aportando otras, pues otras, ¿cómo decirlo? Perspectivas que van sobre pues los tipos de filosofía en general. Entonces, chicos, ¿se acordarán qué fue lo que vimos la semana pasada? Perdón, ¿se acordarán, chicos? Chicos, No recuerdo muy bien, profe.
No me diga eso, Daniel. Híjole, ¿alguien se acordará? No, nadie se acuerda, no puede ser. No lo puedo creer. ¿Seguros? ¿No se acuerdan? ¿Una ideita, algo? No, creo que no, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver el material, a ver si ahorita van recordando un poco. Mm, mm, mm. Ay, caray, ¿qué pasó? Ah, ya. Ok. Muy bien, estamos en el libro y ustedes, no sé si ya se vayan acordando, nos regresamos al capítulo número 3, no, el capítulo 2 del libro porque estábamos revisando y repasando los principales modelos de la ética basados en los tipos de filosofía o en distintas escuelas y corrientes filosóficas y explicando un poco cuál es su aportación y sobre todo su importancia en el ramo de la ética. Entonces, chicos, estábamos en la última, que era la ética de Immanuel Kant, enfocada en el deber. Habíamos visto neoplatonismo, estoicismo, epicureísmo y ética de la virtud. ¿Ya se acordaron? No, todavía no se acuerdan. Sí, profe, ya más o menos. ¿Ya? Ok. ¿Qué nos dice el estoicismo? No sé si se acuerdan algo, chicos. Es el de, pues, lo que puedes arreglar, hazlo, lo que no, Ujú. acéptalo, está bien, pues va a pasar. Ándele. Ese mero es el estoicismo. Así es. Lo que no puedes cambiar, acéptalo. Por ejemplo, el carácter de las personas, elecciones tóxicas de algunas personas y cuestiones como esa, pues sí, en efecto, entraría dentro de lo que ya hemos mencionado, lo que usted dice que no se pueden cambiar, pero pues también decía que sobre lo que sí se puede cambiar, pues generar un cambio. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos, chicos? ¿No se acuerdan? ¿Qué hay con el epicureísmo? De ese no me acuerdo, profe. ¿Ok? Era el que, digamos, prácticamente se opone al estoicismo. Era la ética, digamos, enfocada en el placer humano, de que tenía que haber un placer corpóreo, pero enfocándose en que ese placer no debía ser algo riesgoso. Por ejemplo, hablábamos de la comida, de que si era capaz de comer tanta comida, bueno, pues no abusara de ello, porque lejos de ser placentero, ya iba a ser pues un problema hasta de salud. La ética de la virtud, pues esa de la escuela antigua de la filosofía, donde se aboga a que todo ser humano, pues es un ser virtuoso. Y la ética kantiana sobre el deber que tienen algunas personas, algunos, pues puestos o profesiones, por ejemplo, el policía que su deber es, va por encima, por ejemplo, de sus deseos más personales,
Y pues básicamente sobre ello versaba la ética del deber o de Immanuel Kant. Ujú. Y nos quedamos en el utilitarismo. ¿A qué le suena ese pensamiento, chicos? ¿Cuál, profe? Perdón. El utilitarismo. Vamos a ver, a lo mejor no nos suena mucho, pero a simple oído, ¿verdad? Lo que podríamos pensar, pues puede ser que nos hable de algo de utilidad. Entonces, vamos a ir sobre ello. Página 38 dice aquí, vamos a ver si es cierto. Kantiana del deber y utilitarismo. Entonces, chicos, vamos a continuar con las escuelas de la filosofía y de la ética. Nada más que permítanme un minutito, porque a lo mejor vamos a tener que hacer un ejercicio antes, pero no sé si me digan algo. A ver, permítanme. No saben qué, mejor no me voy a arriesgar y utilizaremos algunos seudónimos para los ejemplos que quiero utilizar. Entonces, nada más permítanme, no me presionen, por favor, chicos. Pues a ver qué nos dicen. Vamos a ver. Bueno, primero vamos a ponernos sobre el manual que ya les compartí y vamos a hablar de qué implica el utilitarismo. Como ya saben, hemos estado hablando de corrientes filosóficas y de teorías que evidentemente apoyan la idea de la ética. Ya habíamos hablado que la ética, pues el estudio de las normas morales y sobre todo enfocarse en lo que es la ideología de un perfeccionamiento del comportamiento del ser humano. Eso ya lo vimos en todas las corrientes anteriores, donde nos hablan, por ejemplo, de medir nuestros gustos, nuestros placeres, de poder cambiar lo que nos corresponda y tener el sentido de deber de hacerlo, y pues tener la virtud, que de hecho ya la filosofía dice ya de antemano, el ser humano es un ser virtuoso. De ahí vamos a brincar a esto, el utilitarismo, un modelo ético seguido en la actualidad. De hecho, prácticamente muchos de los dilemas morales que ustedes van a encontrar tienen que ver con el principio del utilitarismo. Dice que basa su teoría en una nueva interpretación o un resurgimiento del epicureísmo hedonista, pero en el siglo XVIII. Le da una reinterpretación, una aproximación más moderna a los tiempos de hace 200 años. Y nos dice que su principio fundamental, en efecto, consiste en la felicidad, que se consigue buscando el placer y rechazar el dolor. Es lo que produce placer, lo bueno es lo que produce placer, lo que consideramos malo es aquello que produce un dolor. Esto tal cual sacado de la filosofía de Epicuro. Y se deduce entonces a partir de ahí el criterio de utilidad. Más allá de versar sobre el placer, sobre el displacer, dolor, etcétera, pues está el concepto de la utilidad. Si algo se hace, es útil. Si algo puede hacerse, es útil, se hace. Si no es útil,
Entonces es algo malo que probablemente generará un dolor. Constituye el móvil entonces de todas las acciones, les decía la utilidad. Si algo es útil, aumenta el placer y disminuye el dolor. Pero si algo es si no es útil, entonces va a generar mayor dolor y pues evitará lo que es el placer. Esta corriente nace del pragmatismo anglosajón y logra mejorar ideologías y su máximo desarrollo en Inglaterra. Aquí nos habla un poco de pues, los autores de Bentham. A ver, permítame. Y la conducta debe regirse solo por el interés. Eso es lo que propone Bentham en una de las escuelas o de las tantas escuelas que hay del utilitarismo. Toda la sabiduría moral consiste en un frío cálculo de intereses. Según Bentham, similar a lo que habíamos visto con Thomas Hobbes. No sé si se acuerdan de Thomas Hobbes y el contrato social, que el hombre es el lobo del hombre. Bueno, complementando esa idea, Bentham nos dice que hay una pseudomoral en el sentido de que lo que consideramos bueno o correcto desde la moral lo hacemos, pero que hay un interés debajo de cada comportamiento. Es decir, no vamos a realizar algo sin tener una ganancia, sin tener algo que nos retribuya. Como por ejemplo el típico niño, adolescente que le pides que haga algo, que vaya por ejemplo a la tienda a comprar algo para pues la comida. ¿Y cuál es su primera respuesta? ¿Cuál es la primera respuesta de un adolescente o de un niño cuando lo mandas a la tienda? ¿Cuál será, chicos? Pues yo creo que Ya reniegan. voy, ya voy. ¿Mm? Ok, no han visto a los adolescentes promedio. ¿Y qué me vas a dar para comprarme a mí? ¿Y qué me voy a comprar yo? Oye, te estoy mandando por la comida. Ah, sí, pero pues dame para yo comprar algo. Básicamente ese sería el utilitarismo clásico de Bentham, chicos. Una moral constituida a partir de un cálculo de interés. Nos dice que no hay un sacrificio, no hay una, acción noble porque detrás implica que hay algo. Ahí, por ejemplo, entraría similar la teoría de Ayn Rand, que dice que pues realmente hay un egoísmo palpable dentro de las intenciones buenas. Por ejemplo, el hecho de que una persona haga un sacrificio, por ejemplo, de comida en las fiestas religiosas, bueno, es porque está haciendo ese sacrificio porque va a tener una retribución final. La virtud entonces es el hábito de hacer bien las cuentas para lograr mayor placer. Y pues nos habla que el altruismo predicado por el utilitarismo se basa en la utilidad, por cuanto nada hay más útil y placentero que la simpatía y concordia entre los hombres. Es decir, todo acto noble y toda moral o todo acto moralmente aprobado o saludable, nos dice esta teoría clásica del utilitarismo que no lo hacemos por buenas gentes, sino que simplemente lo estamos haciendo porque nos va a generar una utilidad, un placer o algo de provecho. Pero no quedó ahí, hubo también otras corrientes del pensamiento utilitarista y nos dice Stuart Mill que hay algo más allá, que cuando hacemos alguna conducta útil, utilitaria, no es porque lo veamos como un placer, sino que vale más, llega a decir que es un hombre descontento, ser un hombre, perdón, descontento que un cerdo satisfecho. Vale más tener cierto propósito que un placer sin sentido, básicamente. Todos los placeres intelectuales o del espíritu son más valiosos que los placeres mundanos, por decirlo. Entonces, moralmente las personas se clasifican de tipo al cuero de placeres al que aspiran. Sigue habiendo una carga de placer
pero ya más enfocada en una necesidad más profunda. Y nos dice que hay quienes desdeñan en los textos de ética el valor de esta corriente por su simplicidad. Sin embargo, el modelo ético generalizado de nuestra sociedad va en busca, o bueno, gira en torno del utilitarismo. El hombre tiende espontánea o instintivamente a buscar lo que le produce placer y eso es lo que llama algo bueno. El interés marca el estilo de nuestras relaciones sociales y la jerarquía de nuestros valores. Sin embargo, hubo más corrientes del utilitarismo que son, pues digamos, aportes con mayor sustancia a dicha teoría. Chicos, ¿ustedes han visto películas de ciertos personajes? Por ciertos personajes me refiero a... A películas de superhéroes. Sí, profe, todas las de Marvel. Ok, entonces, ustedes ubican a estos dos sujetos. Claro que sí, profe, Thanos y Tony Stark. Muy bien. ¿Qué piensan de cada uno de estos personajes? O bueno, ¿qué piensan de ambos? Pues que Thanos tiene una obsesión muy grande, por así decirlo, profe, Ujú, porque el objetivo de él es usar las gemas del infinito, ¿verdad? Y ujú, para crear un nuevo universo. Pues, todo eso, ¿va? Ya sabe cómo es. ujú, Y este Iron Man, Tony Stark, pues es ujú, el que quiere evitar el chasquido de Thanos para que se vaya a la basura todo el universo, ¿no? ujú. No todo, la mitad. Sí, pues sí, pero... O sea, ya de eso de multiverso ya ni nos metamos porque nunca vamos a acabar, profe, la verdad. No, dejémoslo en las primeras tres fases, ¿sale? Una pregunta, o bueno, más que pregunta, comentario. ¿Y si yo les dijera que esos dos personajes tienen muchas cosas en común? Sí, yo le puedo decir una. Por ¿Cuál? ejemplo, este Thanos, pues lo hace, creo que el motivo de él por reunir las gemas era por su hija, ¿no? Creo. No, no tanto. Ya estaba en la búsqueda de eso cuando ya tenía visitar, a su famosa hija. que sí acepta la sociedad. Entonces él es ¿Cómo, Arlet? El micrófono, Chabelo. ¿Cómo, Arlet? Ah, es que se acaba de conectar. Ok. Ustedes me dirán, ¿y en qué se parecen? Vamos a ver ahorita personaje contra personaje y vamos a ver si se parecen o no se parecen. Nada más permítanme. Ok. Vamos a ver las fichas de cada uno. Más que voy a tratar de dejarlo no tan... Ok. Bueno, a ver si no me pasa, si no me bajan el video. Vamos a ver el primero, el Tunas, el que vemos aquí. Nombre, Tunas de Titán. ¿Qué características tiene? Su hogar fue consumido por sobreexplotación de recursos. Lo llamaban loco. Juró solucionar la misma problemática a nivel universal. Es decir, dijo, se dio cuenta que en todo el universo pasaba lo mismo que en su planeta. Juntó 6 gemas que podían dar solución a lo que buscaba. 6 piedritas, 6 bisuterías, ¿verdad? Que eran los cálculos renales de John Wick, dicen por ahí. Dicen que sacrificó a su hija con tal de acceder a una de ellas.
que una vez que ya los tuvo todas, eliminó a la mitad de la población. Y por último, y lo más triste de todo, lo más lamentable, no lo dejaron tomarse su caldito en paz. Bueno, ahí tenemos la información de uno, pero ¿qué hay del otro? Dice, dueño de una empresa armamentista, es secuestrado por terroristas en Medio Oriente, escapa utilizando una armadura que construyó, se convirtió en el hombre de hierro y, bueno, reveló su identidad, porque como no, si eres superhéroe, lo primero que vas a hacer. Creó un grupo llamado Los Vengadores para salvar al mundo, y si no lo podían salvar, prometían vengarlo. Crea a un personaje, un robot llamado Ultron, con la intención de que sea una armadura del mundo, ¿no? Un escudo. Dice, peleó contra sus amigos propios para una iniciativa de ley. Peleó contra el Tunas, precisamente. Se dedicó a su familia. Una vez que el Tunas logró su objetivo, formó su familia y se dedicó a ello. No dejó al Tunas tomarse su caldito, fue de los que evitó que tomaran su caldito. Lo eliminó y a toda su flotilla como si nada. Y pues se murió épicamente diciendo que él era... Ahí están las fichas, ahí están cosas de los dos personajes. Tras verlo y ver la información de ambos, vamos a hacer un pequeño debate. Ya vimos, ustedes recordarán todo lo que ha pasado. Entonces, yo les pregunto, chicos, así rápido, ¿creen que haya algo en común de estos dos sujetos? ¿Qué tendrán en común? Edgar ya intentó plantear algo, pero ¿qué más? Daniel, Carlos, Angélica, ¿qué habrá de común? ¿Qué tendrán en común estos dos sujetos? A No ver, se yo me otra vez. viene nada a la cabeza. ¿Ok? Daniel, Estoy analizando. Angélica, ¿qué dijo? Pues es que estoy como analizando qué pueden tener en Ah, común. ok, ok, ok. Primero que nada, ¿alguno de los dos es bueno y el otro será malo? Yo digo que Thanos no es malo, profe. ¿Por Porque qué? la. Porque su intención, la verdad, es buena, pero usando las gemas del infinito. No, es que. La verdad, El guantelete y las gemas es un arma de doble filo, profe. Así lo veo yo. ¿Por qué de doble filo, Edgar? Porque te puede traer ventajas y desventajas, profesor. Las Ujú. ventajas, pues de que puedes crear un universo nuevo. Bueno, no así desde cero, ¿verdad? Y las desventajas sería es que perderías mucha gente conocida tuya o gente muy querida como le pasó a Tony Stark, que usó las Ujú. gemas y pues se murió. Pues quedó achicharrado, ¿va? Pero pues... Ajá. Y la verdad, pues ya, profe. Ok, al punto. Pero si se me Eh, ocurre otra cosa, ahorita le digo porque también estoy analizando y comparando ambos personajes a ver si me sale algo más. es sobre todo eso, ¿no? Compararlos. Ya más o menos vimos información. Ustedes los conocen desde hace algún tiempo. Bueno, si es que han visto las películas, que pues es muy probable, es altamente probable que las hayan visto. Yo creo que están pensando, ¿qué podrán tener en común? ¿En qué se parecerán? ¿No les La ha pasado verdad, por la mente algo?
No, profe, la verdad yo ya me quedé hasta ahí. Como que, o sea, sí tengo más comparaciones, pero así una un gran comparación entre ellos que sean casi idénticos, la verdad, no, profe, sí me quedo ahí debiéndole esa. Ok. Veamos lo que pusimos del Tuna, que él quería, pues, eliminar a la mitad de la población. También hizo algo importantísimo. En su afán de lograr su cometido, no le importó y decidió sacrificar a su hija. Todavía la hija dijo, pues, ¿qué? ¿A poco sí lo vas a hacer? Y él dijo, pues con dolor de mi corazón, pero pues ni modo, te aviento y obtengo mi piedrita. Y lo hizo, Eso la fue lo desechó. más trágico de toda la saga, profe, la neta. O sea, sacrificar a tu propia hija por una gema, pues está canijo, ¿va? Pues hasta ahí unos memes, ¿no? De ello. ¿Qué pasó? Tuviste esto, pero ¿a qué costo? Ya ponen Sí. que perdió el sujeto, ¿no? Sí. Le- Me acuerdo mucho de hace un par de años, cuando un equipo del fútbol quedó campeón, que por fin este equipo quedó campeón, pero ¿a qué costo? Murió Vicente Fernández. Cosas así pasaron. Bueno, por un lado, él que llegó hasta ese punto y el hombre de hierro, pues si se dan cuenta, él también ha llegado demasiado lejos. Puse eso, señalé, que peleó contra sus amigos y que pues sí, creó una inteligencia artificial que pretendía, según él, pues salvaguardar a la humanidad. Según él, lo que quería era mantener a salvo a todo ser humano. Si se dan cuenta, los dos tenían planes similares. Desde su manera, su perspectiva, los dos buscaban salvaguardar, digamos, el universo o sus propias, las vidas de sus seres queridos. Inclusive, si se dan cuenta, estamos hablando de una corriente filosófica llamada utilitarismo. ¿Se acuerdan cuando les puse los dilemas morales en el examen parcial? De que si la persona que iba a explotar una bomba, eh, tú con tal de que no la explotara, la pregunta era si torturabas o no a la esposa del sujeto. ¿Se acuerdan de eso, chicos? Sí, profe. Bueno, pues a favor de aquellos que dijeron yo sacrifico a la señora, se puede decir que estaban hablando desde una de las tantas corrientes de la filosofía de la ética del utilitarismo. ¿Por qué? Porque estaban hablando de una acción que podría resultar útil con el fin de lograr un bien mayor, como le llamamos la teoría del bien mayor. Surge a partir de los postulados utilitaristas. Entonces, les recuerdo de ese dilema porque técnicamente estos dos han hecho también ese mismo dilema de una manera o de otra. ¿En qué sentido? Bueno, pues el Tuna sacrificó, como dice usted, Edgar, a su propia hija y pues lo hizo. La hija le dijo que no lo iba a hacer y él dijo, ya llegué hasta aquí como para no hacerlo. Y la penúltima, ya iba a decir la última, era la penúltima y sacrificó todo porque pues era una conducta utilitaria, sacrificar a su hija. Y del otro lado, el hombre de hierro también hizo cosas muy fuertes. Por ejemplo, muchos lo ven a él como el villano en la guerra civil, como el lado equivocado, el que no debía de hacerlo. Pero ¿qué creen, chicos? Que objetivamente él tenía razón. Ujú. Pero, pero, la cuestión es que a veces puedes tener razón, pero depende de los métodos que tú utilices para convencer a tus seres cercanos. Él más allá pues ¿cómo decirlo?
más allá de simplemente, pues, asumir que tomaran postura o no, fue muy crítico. Inclusive al CAP todavía hasta le reclamó cuando se reunieron para enfrentar al Tunas. Le dijo, oye, pues te necesitábamos y ¿dónde estabas? Tú no apareciste. Porque en cambio el señor Hombre de Hierro sí es capaz de sacrificarlo todo por un bien mayor. Entonces, ¿qué tienen en común? Una ideología utilitarista, chicos. Los dos personajes son adeptos de la filosofía del utilitarismo. Pero aquí cabe aclarar, en el libro solo mencionan a Bentham y a Stuart Mill. Hay otra corriente que es a la que se apega más el Tunas y que digamos está más cercana a la idea de torturar a la mujer del terrorista con tal de que obtengamos la información de las bombas. Y esa corriente es el utilitarismo de Malthus, John Malthus, otro filósofo inglés de los años de 1800, 1700, una corriente utilitarista más radical. Les decía que él se apegaba más a esta idea totalitaria de si algo obtenemos algo, pero a cambio de un sacrificio mayor, no va a importar el sacrificio, siempre y cuando la acción que hagamos tenga una consecuencia favorable. Por ejemplo, la idea del Tunas, sacrificar a una hija con tal de salirse con la suya. Ahí fue completamente la filosofía utilitaria de Malthus al decir, bueno, pues yo voy a provocar esto, yo voy a hacer esto, de cierta manera, abogó a su placer personal, perdón, en el sentido, pues de que, pues en el sentido de que no le importaba, no le importó, sacrificó a su hija y tuvo ese placer de su victoria, aunque pues como dicen por ahí, a un costo bastante alto. Pero ¿qué hay del Hombre de Hierro? También es una corriente utilitaria, solo que más apegado a la corriente de Malthus. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de la corriente perdón, de Malthus, no, de Stuart Mill. El Hombre de Hierro se apegó más al utilitarismo de Mill, en el sentido de que nos habla más de pues de un utilitarismo más moral, digamos, más noble, en el sentido de que hubo un sacrificio, pero enfocado pues en una resolución más benévola, más apegada, digamos, pues a lo correcto, a lo adecuado, ay, estoy buscando esta palabra, se me fue, ah, virtuoso, no, ah, más apegada al altruismo, es la palabra ahí, se me fue. La corriente de Emil más apegada al altruismo y enfocada pues al bien mayor, pero tratando y procurando un bien para las partes inmediatas, solamente valorando el sacrificio propio sin necesidad de que los demás miembros de una sociedad tengan que recurrir a un sacrificio. Entonces el Hombre de Hierro, igual que el Señor de las Tunas, en Tunas, pues también apegados a una cuestión utilitaria, solo que una versión de Malthus y la otra de Mill, donde uno se apega más a su propio placer, porque seamos sinceros, realmente para salvar al universo no tenía que destruir a la mitad del mismo, y el otro más apegado hacia lo altruista, en el sentido de que este personaje fue capaz de dar su vida con tal de lograr eso. Y fue una conducta utilitaria porque le permitió tener esa ventaja. Chicos, dudas, preguntas. No, profe, todo bien.
Igual como ya les mencioné, también viene fragmentos de la filosofía de Bentham para la aportación de su teoría del utilitarismo. De ahí brincamos a la ética del superhombre, y no me refiero a ese personaje de la casa editorial de enfrente, sino a la teoría propuesta por el filósofo de la corriente nihilista, Friedrich Nietzsche, de origen alemán, o Federico Nietzsche, como le dicen en este lado del charco. ¿Habían escuchado hablar de Nietzsche? Pues sí, lo había escuchado mencionar. ¿Qué sabía de su teoría? No recuerdo la verdad. ¿Ok? Pero sí a lo mejor ubica sus libros. Así hablaba Zaratustra, el Anticristo, me imagino. El del anticristo, sí. Ujú. Bueno, pues en su postulado filosófico, contrario a lo que mucha gente puede pensar de que Nietzsche procuraba, pues cuestiones muy, digamos, surrealistas y hasta con tinte oscuro, la realidad es que su teoría tiene un postulado bastante interesante enfocado en el hombre. Este tipo de ética propuesta por Nietzsche, o bueno, la filosofía de Nietzsche enfocada en el hombre, no va de lo general a lo particular, va de lo particular desde lo endógeno, desde lo que el hombre procura desde adentro de sí mismo. Dice que, bueno, a medida de que se independiza el hombre de los esquemas del pensamiento del mundo medieval, es decir, recordarán que hubo una época, la época del Renacimiento y la Ilustración, donde el ser humano dejaba de lado doctrinas y pensamientos netamente religiosos, fueron apareciendo nuevos autores que se enfocaban justamente en enfatizar en los valores del hombre y el potencial del mismo. Desde otro punto de vista, podemos decir que a partir de estas corrientes surge el humanismo, donde se le da mayor peso al potencial del ser humano, a su capacidad para hacer el bien y a su capacidad para desarrollar este bien. En ese contexto surge la obra de Friedrich Nietzsche. La crisis de valores del siglo XX fue uno de los temas que tocó, un vacío de valores. Y bueno, Nietzsche, como buen filósofo, fue el encargado de observar y señalar esto, que cada vez más la sociedad se encaminaba a vivir en un punto en el que ya no había valores o se estaban desechando. De hecho, sin pretender herir susceptibilidades religiosas, Nietzsche decía que Dios estaba muerto y que el hombre era quien lo había matado, pero no muerto en el sentido de que fuimos y agarramos un artefacto y acabamos con Dios. Decía que estaba muerto Dios porque el hombre había acabado con lo que significaban los valores. Ya no encontraba cabida el valor religioso como antes y por eso el hombre había acabado con la idea de Dios. Pero si ya no había Dios, si ya no había esta figura todopoderosa, regulada, y su simbolismo ya no tenía tanta fuerza, entonces, ¿de dónde tenía que venir la importancia de los valores? Bueno, pues desde su teoría, que tiene un toque de pesimismo, muchos lo llaman pesimista. La realidad es que Nietzsche estaba más acercado al realismo, pero un realismo nihilista. Nihilista en el sentido de que era una filosofía llevada a la aniquilación del hombre. El hombre en su afán de buscar el fin es capaz de evolucionar hacia versiones mejores de sí mismo. Por ejemplo, no sé si, bueno, hace poco había una película en la tele de que una raza alienígena iba a acabar con la humanidad, pero que el ser humano decía, bueno, es que así es el ser humano.
solo en sus peores momentos es capaz de sacar lo mejor de sí mismo. Hacia eso va enfocado el nihilismo, que cuando el hombre busca el momento de o la situación en la que está a punto de ser aniquilado, es cuando entonces saca su mejor versión. Entonces, el mundo, según Nietzsche, es un caos de fuerzas animadas por voluntades de poder. Penetrado el hombre por las mismas fuerzas de ese poder, este se debate entre dos actitudes: manifestarse y dejarse de lleno a la lucha del poder y, en otro lado, a la defensa de la debilidad. Es decir, en sus actitudes morales, el hombre en su peor versión busca hacerse del poder, pero cuando el hombre está perfectamente regulado y equilibrado, no busca el poder para sí, sino que lo hace con el fin, de poder brindar ayuda a otros, poder defender al que no puede hacerlo. Estas actitudes o tendencias dividen al ser humano en dos tipos de hombre: el poderoso y el débil. Siendo el débil el hombre mediocre del rebaño que no puede sobresalir o que no tiene la capacidad de salir por sí mismo, necesitando vivir en sociedad, bajo estrictas órdenes jurídicas, con una religión muy apegada y una moral común, donde solo lo que dice la comunidad es lo bueno y se apega a esta mente comunidad, a esta mente colmena, teniendo como valores igualdad, humanidad, caridad y sacrificio. Este tipo de hombre, el hombre débil, conforma la inmensa mayoría de la humanidad. Para Nietzsche era despreciable porque entonces el hombre débil no tenía esa capacidad de autocontrol y autodesarrollo. Por eso decía que era un hombre débil, porque seguía todos estos conceptos sin necesidad de cuestionarlos y sin tener un criterio propio. Por eso Nietzsche desdeñaba estos. Y cuando hablaba del hombre poderoso, muy escaso y solitario, dice que o lo describe como una raza superior caracterizada por valores opuestos. Para él no existe otra regla moral que el desarrollo de su propia personalidad en vistas del poder y la grandeza. Pero esa grandeza no en el sentido de que lograste sobresalir, sino que es una grandeza provenida de tu propia persona. El ser humano poderoso, el hombre fuerte, poderoso, es grande porque sabe valorarse a sí mismo. El hombre que se realiza en su vida, el ideal del hombre poderoso, se convierte en un superhombre, en un hombre superior, porque está por encima de los códigos morales de los demás. Por ejemplo, les ponía como ejemplo desde la ética de la virtud lo del sobre. Hace poco volví a escuchar ese dilema y el camión no está en movimiento, chicos. Dice que solamente agarras el sobre de un camión que está ahí. Se cae de la parte trasera de un camión. Entonces puede asumir que el camión está ahí quieto. Está el sobre, tú lo agarras. El hombre común, el hombre débil, según Nietzsche, haría lo que los demás hacen. Vas y agarras el sobre y lo gastas y listo. Pero el superhombre dentro de la ética ve su propio valor, su meta y su propia moral. Dice, es duro sin sentimientos, profundamente inmoral o amoral. Hace todo lo que sirve a sus fines sin necesidad de justificar nada, ya que está más allá del bien o el mal. Decimos esto de que está más allá del bien o el mal, no porque sea un hombre maligno, sino porque trasciende los valores morales y ha cuestionado sus propias ideas de conveniencia. La moral entonces es conveniente, más aún indispensable para el hombre inferior. Moral porque pues necesita un comportamiento para ser bien aceptado. Esta filosofía del poder, que lleva hasta sus últimas consecuencias al maquiavelismo, al campo de la moral, sirvió de base al nazismo para justificar ciertos crímenes. Pero les aclaro aquí, porque la teoría de Nietzsche fue mal interpretada. El nazismo agarró esta parte de que el hombre poderoso estaba más allá de la religión y del bien y el mal, pero de una forma no figurativa, lo quisieron ver de una manera totalmente apegada a las palabras.
Lo que Nietzsche decía con eso de que el hombre, el superhombre, está más allá del bien y el mal, quiere decir que está más allá y trasciende las reglas sociales. Que el hombre hace lo correcto porque sabe que ya tiene un control sobre sí mismo, porque hay una versión superior de sí donde no depende de las reglas morales para hacer lo correcto. Lo que les digo, moralmente en la sociedad las personas no cometemos o no solemos cometer algún acto negativo, pero la mayoría del tiempo es porque van a decir algo de mí, porque va a haber un juicio. De hecho, hacía este planteamiento en otra clase justamente el día de hoy. Les decía, imagina que vas en la calle, te encuentras a alguien que te cae mal y lo quieres golpear, ¿lo harías? Me dicen, no, no lo golpearía. Ok, ¿por qué no lo golpearías? Ah, pues bien sencillo, porque me puede caer la ley, me puede llegar alguien, alguna autoridad y me puede encerrar. Cuando pues una respuesta más aproximada a la teoría del superhombre sería porque no tengo necesidad de dañarlo, no me haría ningún bien a mí, no me ha hecho nada y simplemente no tengo deseos de hacerlo. Y cambia completamente esa figura. Ujú. Preguntas. Dudas. No, profe, todo bien. Ok. Marxismo. ¿Han escuchado hablar de Karl Marx? Estoy seguro que sí. Sí, profe, ¿Qué han oído comunista, de ¿no? Don Marx? ¿Mande? Pues sobre todo su teoría comunista, más Ujú. que, pues sí es una teoría más como económica, también va a lo Así social. es. Así es el manifiesto comunista, ¿verdad? Sí, sí, sí. Donde pues debería de haber una justicia social, ¿no? Sobre todo para aquel proletario que vende su trabajo, que vende su esfuerzo, ¿no? Sí, Ok, ok, pues vayamos a partir entonces del manifiesto creado por Karl Marx, que más que un sistema económico, es un estilo filosófico, chicos. Ujú. Es un postulado netamente de filosofía que busca abogar, que busca abogar justamente a un estilo de igualdad, a un tipo de igualdad manifiesta y pues desde su propia regla de su manifiesto. El marxismo no se preocupó, como vemos, por elaborar una ética, perdón, hasta la mitad del siglo XX, hasta hace aproximadamente unos 70 años. Esto debido a que todo él es una filosofía de profundo carácter moral. Es decir, la ética marxista depende mucho de la carga moral de la persona que lo está aplicando. ¿Por qué? Porque como ustedes recordarán, se basa mucho en lo que es el sistema de trabajo, el sistema de repartición de bienes, los servicios y la cuestión netamente económica. Entonces, gran parte de la humanidad pertenece al bloque de los países que son o han sido comunistas, los países más grandes del mundo, se rigen bajo este pensamiento propuesto por Marx. Y en los países del bloque capitalista, muchas de las tesis de Marx sirven solo como apoyo ideológico para la reivindicación de derechos sociales. De hecho, inclusive lo ven como un manifiesto muy utópico. Se le da el reconocimiento en el sentido de que eh,
se le da un reconocimiento profundo en el sentido de que pues aporta ideas interesantes como bueno, pues la reducción de horas, una justicia social y pues toda esta cuestión del trabajo, pero se le quita cierto mérito porque pues son ideas que ya se han visto demasiado pues aplicadas de forma muy común. Se crean sindicatos, grupos políticos, movimientos estudiantiles, todo enfocado justamente en la idea de Marx. Pero ¿cuál es esa idea de Marx? Bueno, algunos de los principios básicos de la antropología marxista definen que su ética es diferente a partir de un criterio último de verdad como la praxis. La praxis o la práctica. La acción, la producción, el trabajo, la eficacia histórica son indicadores de la verdad y de la bondad moral. Y otro punto importante para poder entender la teoría marxista es lo que llama él como la alienación. ¿Qué será la alienación? Cuando un hombre se deshumaniza o se despersonaliza de su trabajo. Ah, caray, ¿cómo es eso? Bien sencillo. Eso sucede, chicos, cuando una persona, pues, de tanto trabajar, digamos, de tanto que está, pues, enfocada en su trabajo, deja de disfrutarlo, deja de tener conductas, pues, de provecho y empieza a trabajar por trabajar. Entonces, esto lo que va a hacer es que el ser humano se desapegue de su labor. ¿Cómo que se desapegue de su labor? Bueno, pues ya no va a ver el producto de su trabajo como algo de sí mismo y ya no le va a tomar esa importancia. La alienación de carácter inicialmente económico en el trabajo afecta los hábitos de la cultura, derecho, religión y moral. Un hombre alienado se desconoce de la sociedad a la que pertenece y desconoce la fuerza laboral que surge de él. Voy a quitar un poquito y para terminar de explicar. ¿Ustedes han escuchado la palabra alien? Sí, profe. ¿Qué es? ¿A qué lo atribuimos? Un alien. Un ser, pues sí, configura como humano, pero no es humano, es un humanoide como parecido, pero no lo es. Como un extraterrestre, ¿no? Sí, sí, sí. Algo fuera de lo Bueno, normal. así es. Un alien en efecto es algo que no es humano, algo que está, pues, que no se configura, como bien dice usted, como algo humano. Por eso a un extraterrestre le llamamos alien, porque es algo más allá de lo que es humano. Alguna forma alienígena es algo que pierde las facultades humanas. Pues la alienación es eso, parte de ese significado. El ser humano ya no se configura como eso, como un ser humano, y pues se despersonaliza de su trabajo y de su labor social. Eso lo entenderán porque existe algo llamado síndrome de burnout o síndrome del quemado, donde una persona ya no se identifica con su trabajo ni consigo mismo. Pasa que, por ejemplo, le preguntas a una persona que lleva muchos años trabajando, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Y hay personas que dicen, pues antes yo hacía esto, jugaba videojuegos, leía, salía a hacer ejercicio, pero pues fíjese que ya llevo muchos años sin hacer eso. ¿Por qué? Porque ya no le encuentran disfrute, es algo extraño para ellos. La alienación es eso, es algo, cuando algo se torna extraño de la persona que lo está realizando. Por eso les digo que es clave en la ética marxista, porque la alienación es parte
del ver algo como extraño de nosotros mismos. Cuando ves el producto de tu trabajo, ves tu paga y ya no la ves como tuya, como algo de ti. El hombre está moralmente alienado cuando orienta sus aspiraciones según falsos ideales creados por la clase burguesa. Es decir, el hombre está alienado de sí mismo cuando deja de trabajar para su propio objetivo, para su propia función, y lo hace simplemente para que le paguen. ¿Por qué? Porque entonces ahora simplemente está siendo un instrumento de personas que tienen cierto poder político y económico. Los ideales religiosos en general son alienantes porque predican una forma de vida en la que el ser humano no es tomado en cuenta. Entonces, frente a todo este producto de la alienación, Marx propone el ideal del hombre nuevo como un hombre verdaderamente libre, que será fruto de la sociedad comunista sin clases. Cuando nos liberemos de prejuicios, de ideas erróneas, de percepciones alteradas de nosotros mismos, es cuando nos dice Marx, se creará un nuevo hombre. Y esta ética marxista va enfocada en eso, en darle una dimensión válida y personal al hombre desde su labor, que el hombre no es el producto de sus esfuerzos. El hombre no es la fuerza laboral, es una persona con sus propios ideales, con su propia virtud y con su propia visión de lo que hace para bien o para mal. Entonces, la ética marxista versa en el hecho de entender que debe de haber una igualdad del hombre en todos los sentidos para que éste pueda tener un mejor funcionamiento social. Ética axiológica de Hartman y Scheller. Hemos visto, chicos, si se dan cuenta, dentro de los tipos de ética, perdón, hemos visto dentro de los tipos de ética, si ustedes se dan cuenta, diferentes ideologías y metodologías que incluso se contraponen o se oponen una contra otra. Epicureísmo contra estoicismo, por ejemplo, utilitarismo contra la ética de la virtud, contra neoplatonismo, etc. Entonces, la ética según Kant, la ética kantiana que versa sobre el deber, también tiene un opositor ideológico. Y es la ética de Hartman y Scheller, o ética axiológica o ética de las acciones. Como vemos, la ética de Kant versa sobre el deber, sobre seguir esa causa, hacer apología al deber en el sentido de que pues hacemos lo que tenemos que hacer porque es nuestro deber, nuestra obligación y por ende nuestra responsabilidad. Pero la ética kantiana también presenta pues esta acción moral en el sentido de que pues se quita, digamos, la humanización del ser enfocado en solamente la resolución del conflicto. Entonces, la corriente de la axiología deja a un lado las diferencias entre otros pensadores y confiere el valor al puesto central de la teoría de la ética. Ajá. Es bueno aquello que realiza un valor y malo aquello que lo impide. El valor moral de las personas radica en valores objetivos, de carácter positivo o negativo que encarnan en su conducta. Es decir, esta ética axiológica se basa en el valor de las acciones. ¿En qué tan positiva es una acción? ¿Qué tanto afecta no solo al individuo, a mí como individuo, sino también a las personas cercanas a mí como individuo? Entonces, si algo es positivo, dentro del valor moral tiene pues algo, un valor resaltado.
pero si algo es malo, impide la realización o la ejecución de un valor, entonces es una acción que no debe realizarse. Algunos consideran el valor como un ser ideal, otros como una cualidad objetiva que sean los seres. Los valores plasman ideales de perfección que el hombre capta intuitivamente y se siente atraído en orden a una realización o práctica concreta de los mismos. Es decir, que desde la filosofía y la ética, digamos que vamos en un camino ideal de representar valores vistos moral y éticamente. ¿Por qué? Porque plasman el ideal de perfección de un ser humano. Los valores entonces poseen algunas propiedades como objetividad, que se valen por sí mismos, más allá de la apreciación del individuo, pero moralmente se les da una carga subjetiva. Lo que busca enseñarnos esta teoría, la teoría de Kant enfocaba mucho en que no importaba si un hombre era bueno o malo, si una acción era buena o mala por sí sola, sino que tenía el ser humano el deber de hacerla y su ética se basaba en ello, en el deber. Por ejemplo, les decía de un policía que da su vida, pero también se enfoca, por ejemplo, en el soldado que a veces tiene que quitar una vida para poder resolver una situación. Entonces, ante los ojos de la sociedad, pues decimos, bueno, es que está haciendo su trabajo, pero en un trasfondo filosófico, el soldado también está haciendo un acto terrible porque está pagando una vida humana. La ética axiológica, pues, le da la dimensión a los actos, le da la dimensión justa a los actos. Si un acto como ese representa algo malo, algo dañino, porque se acabó con una vida, entonces sigue siendo un acto malo, un acto que impide la buena aplicación de los valores. Como decía su compañero Auses con el segundo dilema, sí, está el deber de salvar, pero también existe una responsabilidad ética de proteger a los ciudadanos. Y en este caso la solución de torturar a una ciudadana por salvar a los demás, pues a lo mejor era un bien mayor, pero caía todavía en el costal de las malas acciones porque estabas torturando a una persona inocente que no sabía nada. Entonces, ese juicio de valor, digamos, se puede dar desde la ética axiológica, de la calidad de las acciones interpretada en el peso de los valores. Los valores como estas características. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Dudas? No, profe. ¿Seguros? Si les pregunto en el examen, la sacan con 10. Creo que sí. Si Que Dios ya quiere. dijeron, ¿eh? Ok, nos queda la ética de la liberación, chicos. La leeremos un poco más a profundidad. Y nos queda también la ética la ética comunicativa. Pero pues la ética comunicativa, creo que ustedes tienen una mejor apreciación de la misma, ¿no? Chicos, después de todo, pues son comunicólogos, ¿no? Sí, profe. ¿Qué nos pueden decir respecto a esa Disque, ética disque. entonces? No, ya me dijo que sí. ¿Qué hay con ética de la comunicación, chicos? De hecho, hasta hicieron su, su código de ética como tarea, ¿no? Sí, pues va más dirigida a la honestidad, hablar con la verdad, sobre todo, transparencia. Ujú.
Yo creo que es a Ok. lo que más se enfoca, yo creo, el hecho de comunicar. Ujú. Ok. Muy bien. La transparencia sobre comunicar. ¿Qué más? Mercadólogos. ¿También ahí aplicará la ética comunicativa? Sí, profe. Yo creo que también aplica la comunicación para la mercadotecnia. Bueno, al fin y al cuentas la comunicación es parte de la mercadotecnia de una marca. Ujú. Y dentro de la ética de la comunicación, obvio se debe de tomar en cuenta la mercadotecnia y también manejarse con transparencia y la verdad. Muy bien, excelente. Entonces van de la mano, se complementan, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, muy bien, chicos. Eh, pues les digo, vamos a ver rápidamente en la próxima clase, pero a mí me interesaba más que quedara más clara, por ejemplo, la ética marxista, pero sobre todo la del utilitarismo, la de la virtud y la del estoicismo, que en teoría son escuelas, pues digamos, en algunos casos opuestas o diametralmente opuestas, pero que en conjunción, en general, pues nos van explicando sobre estos códigos del comportamiento ético a nivel social de manera complementaria. Pero les dije que también nos vamos a enfocar en un aspecto importantísimo y hasta cierto punto el más relevante con respecto a lo que vamos a ver. Ustedes ya hicieron su tarea sobre el capítulo de ética profesional, ¿verdad, chicos? Era el primero, ¿verdad? O el 14. Era el Porque, 14, el capítulo 14 el sí, 14. 14. Ya lo sí, hicieron, ¿verdad? sí, fue encargado Sí. la semana Sí. pasada. Ok. Pues bueno, chicos, les voy a pedir que lo tengan más fresco, más en mente, porque la próxima clase yo creo ya nos vamos a meter en ese capítulo de la ética profesional, porque pues ya estamos por cerrar casi el curso y pues era el modelo de ética que más teníamos que observar y pues que atender. Entonces, a partir de la próxima clase, nos quedarían un par de clases aproximadamente para podernos enfocar en la ética profesional y la importancia de la misma. ¿Sale, chicos? Ok, ¿Dudas? ok. No, nada. Todo claro. ¿Preguntas? Nada. Ok. Bueno, chicos, pues si no hay nada más que agregar, espero, bueno, prendan su camarita primero. Pensé que siempre tiene que haber la despedida. Maestro, una pregunta. ¿Abrirá foro de asistencia para Sí, ponerme? sí va a estar Ah, bueno. abierto. Es que lo chequé, ¿Quién pero es usted? todavía no está. Escobar Gutiérrez, Arles Guadalupe. Arlet Escobar, no me diga eso. Pero sí, por lo general siempre abro el foro de asistencia más tarde, pero sí va a estar abierto. Ah, bueno, está ¿Sale? bien. Ujú. Gracias. Muy bien, chicos, prendan su camarita, así como Daniel. Vamos a hacer la despedida. Eso es. Saluden y que tengan muy bonita noche, que se encuentren muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Hola, Sale, profe, nos díganle que vemos. hola. Hasta luego. Que estén bien. Nos vemos el próximo jueves y si nos vemos en la uni, pues también ahí nos saludamos. Bonita noche y excelente semana. Gracias a ustedes.